Cuando se constituye la UNESCO, después de la Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y aparecen las ciudades francesas, inglesas, alemanas, destruidas totalmente, arrasadas. Los políticos en aquel momento, el ser humano tiene que pensar qué ha ocurrido, algo muy grave tiene que haber ocurrido para que aquello se haya producido y haya habido tanta maldad en la mente de las personas para que aquel horror se pudiera haber producido, ¿no? Y entonces deciden que hay que crear una comisión de jefes de estados, entre ellos estaba Rosalind Roosevelt, que era la esposa del presidente Roosevelt de los Estados Unidos, como parte de aquella comisión que ante aquel horror lo primero que dijeron es: veamos por qué esto se puede haber producido. Y cuando se empiezan a escribir todo lo que conllevaba la reflexión que estaban haciendo, la primera frase que aparece es la que tenemos con nuestro logo, que he puesto: que las guerras nacen en la mente de los hombres. Es ahí donde hay que trabajar y construir los baluartes para la paz. Así empieza la constitución de la UNESCO, con esas palabras que están grabadas, debían estar grabadas en letras de oro, ¿no? Ese es el mensaje fundamental que hay que trasladar al ser humano. Aquí está la enfermedad, en la mente de los hombres y mujeres, añade nuestra directora general, en la mente de los hombres y mujeres está el trabajar los baluartes para la paz. Lo que tratamos a través del Centro UNESCO de Getafe es hacer llegar a la sociedad civil lo que es la UNESCO, que no es ni más ni menos que un instrumento que tiene Naciones Unidas para hacer llegar a la población que lo importante es la cultura y sobre todo la humanidad. Y nosotros, como basamos la cultura en una cultura de paz, hacemos llegar este mensaje. Porque ser culto es el único modo de ser libre y ser bueno es el único modo de ser dichoso. Si juntamos esas dos ideas, tenemos la UNESCO. Somos la sociedad civil, entonces es a partir de la sociedad civil ser útil a la sociedad civil y sobre todo poder demostrar que tú puedes ser útil desde tu propia persona, sin tener por qué estar vinculada a una determinada tendencia, tanto política o religiosa. Yo siempre digo que lo principal es que seamos capaces de, a través de la UNESCO, es al revés, o sea, no aplicar políticas culturales, sino tratar de llevar la cultura a toda la ciudadanía, incluidos los políticos.